Hola amigos, bienvenidos una semana más al podcast Fotocasa Pro Academy. ¿Os habéis parado a pensar si la rentabilidad viene más allá de lo que son las operaciones que hacemos en nuestra agencia? ¿Realmente los inmuebles tienen rentabilidad o podemos medir la rentabilidad de esos inmuebles? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué tal, Ismael? Hola Juan Carlos, hola a todos, muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien. Aquí un día más contigo. Espero que sea positivo, ¿no? Sí, El totalmente. tono ha parecido. Oye, me he dado cuenta de que tenemos el neón torcido. Sí, tenemos que hacer un cambio, es que se nos está yendo un poquito, pero bueno, poco a poco los iremos arreglando. Ya, pero, o sea, tengo que darme yo cuenta siempre de estas Sí, cosas. siempre tú. Bueno, Ismael, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí arrancando después del descansito de Semana Santa y con ganas de empezar el podcast de hoy. ¿Tú qué tal? Me da toque. Eh, No, venga ya. Muy bien, Ismael. La verdad es que la Semana Santa siempre viene bien, aunque son 2 o 3 días de descanso, pero viene bien para no solo descansar, estar con la familia, sino también para reflexionar y replantearte cosas, ¿no? Pensar en nuevos proyectos. Y sobre todo descansar. Oye, por cierto, ¿qué tal el cambio de hora? ¿Cómo te ha ido? Me encanta. Me encanta, ¿verdad? Sí, Madre o sea, mía. tengo sueño, tengo hambre, llego tarde a todos los sitios. Es una Eso, a ver maravilla. si lo dejan de hacer porque es horrible. Es una En maravilla, fin. pero también os digo, es genial como excusa. No, es que con el cambio de hora... Pues es verdad, pero bueno, ya que hablabas de eficiencia al principio, a ver si mides la eficiencia de esta acción y finalmente dejan de hacerlo. Totalmente. A ver si me convierto en un tío mucho más rentable. Eso es. Bueno, Ismael, hoy tenemos un tema realmente interesante porque la rentabilidad va más allá de lo que son las operaciones en una agencia inmobiliaria y podemos extrapolarla también pues, a lo que son los propios inmuebles, la cartera de inmuebles, incluso al seguimiento y a todo el proceso, ¿no? que se aborda en una agencia inmobiliaria. Así que creo que nos traes un invitado por aquí que nos va a hablar hoy de eso. Pues sí, vamos a hablar de eso y vamos a ver exactamente qué podemos hacer para medir esa rentabilidad que tú decías y sobre todo que nos dé pautas y claves para que todos lo podamos poner en práctica. Pues sin más, Ismael, ¿a quién tenemos hoy y de qué vamos a hablar? Pues hoy entrevistamos a José Luis Castellano, gerente de Inmogares y también es socio de Qualis Optima, así que bienvenido, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí esta mañana y agradeceros la invitación. Nada, gracias a ti. Oye, antes de comenzar, siempre nos gusta conocer un poco más en detalle a los invitados que pasan en nuestro podcast, así que cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién es José Luis Castellano? Bueno, yo te diría que principalmente soy un obrero, padre de 4 niños que son bueno, niños ya mayores que yo en tamaño, pero que son el motor de cada día para salir e intentar crecer, intentar mejorar, ¿no? Cada día como profesional y como persona. Y bueno, básicamente pues un apasionado de este sector inmobiliario en el que llevo ya un montón de años y bueno, con mis aficiones, mi cocina, mi deporte, mi música, etcétera. Dices que llevas ya mucho tiempo en el sector inmobiliario, pero sí que nos gustaría saber qué es lo que te trajo a este mundo. Bueno, esto es, pues yo llegué de una manera accidental. Yo me dedicaba a otro sector que nada tenía que ver con el inmobiliario, jamás se me había pasado por la cabeza dedicarme a este sector, pero después de unos años yo era totalmente infeliz. Ganaba dinero, me movía bien, tenía una cierta repercusión en mi localidad porque tenía varios, en concreto era hostelería, tenía varios centros de hostelería, pero no me hacía para nada feliz. Y una noche, un 23 de septiembre del año 2003, me levanté diciendo que eso no, a las 3 de la mañana, me levanté diciendo que eso no era vida. Sí, sí. Con lo cual, como verás, lo tengo muy marcado. Circunstancia de la vida, a los 2 o 3 días hice, de una manera casual, hice una operación inmobiliaria con la venta de una nave industrial y a partir de ese momento pues me dedico en cuerpo y alma a este sector que me apasiona, que me gusta, que me motiva y que me da la vida, vaya, me hace feliz. Muy bien. José Luis, hoy vamos a hablar, bueno, pues de seguimiento y rentabilidad de inmuebles, bueno, a nivel general. Empecemos por la parte comercial, ¿no? ¿Qué importancia tiene, bueno, para una agencia inmobiliaria el seguimiento comercial?
A ver, yo creo que la tiene absolutamente toda, ¿no? Como os he dicho, a mí me gusta la cocina. ¿Quién pone una olla o una sartén y no controla? No le hace el seguimiento, no sube el fuego, baja el fuego, mete la cuchara, lo remueve. Si no haces eso, pues al final se te quema, se te pasa el arroz, etcétera. Con lo cual el seguimiento es fundamental para poder medir los tiempos, para poder ejecutar las acciones que tienes que hacer, para poder focalizar dónde puede haber un posible error, una posible fuga, con lo cual importancia absolutamente toda. Si no hay un seguimiento no puedes corregir nada. Me encanta el símil que has hecho. De hecho, te lo voy a copiar para algún curso. ¿Cuáles son las ventajas de ejecutar ese seguimiento comercial? Pues como te decía, el poder corregir esos errores, ¿no? Al final, nosotros tenemos una propiedad a la venta y lo que tenemos que buscar es la máxima productividad y sobre todo eficacia también, ¿no? Para nuestro cliente. Entonces, una vez que yo hago un seguimiento de una captación y detecto dónde estamos cometiendo algún error, no tenemos los suficientes leads, no está teniendo la suficiente repercusión. Pues, por ejemplo, nosotros estamos en MLS. Cuando yo tengo una vivienda y los compañeros de la MLS no me piden visitas sobre esa vivienda, pues es que la vivienda no es atractivo, ¿no? Entonces, tengo que hacerle un seguimiento a qué leads recibo, desde qué fuentes los recibos, las recibo y con qué frecuencia las recibo, ¿no? Porque eso va a ser el pulso de la vivienda que tengo captada. Y de ahí poder corregir. Si no recibo, pues está claro que no es atractivo y si no es atractivo está claro que tengo que hacer cosas sobre ella. Hablas de productividad, hablas de eficiencia. Sí que nos gustaría entrar un poquito más en detalle acerca de los aspectos que para ti es necesario medir para saber exactamente si realmente ese inmueble está siendo productivo y está siendo eficiente. ¿Podrías entrar un poquito más en detalle en estos aspectos? Totalmente. Mira, lo primero, nosotros trabajamos 100% en exclusiva. Si no trabajamos en exclusiva, no podemos invertir en el inmueble, no podemos realizar gestiones, no podemos hacer nada. ¿Yo qué mido? Todo aquello que me hace crecer, ¿vale? ¿Cómo lo puedo medir? Pues con un buen CRM, con un buen sistema muy, 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 muy definido de cuáles son las piezas que me permiten medir ese inmueble, ¿no? Ese marketing que estoy haciendo sobre la vivienda. Y sobre todo con una periodicidad importante. Es decir, yo este seguimiento lo hago semanalmente. Yo cada semana sé exactamente qué repercusión ha tenido mi inmueble fuera. Para eso me tengo que basar pues, en el apoyo, evidentemente, de mi equipo, en el seguimiento de los tiempos, en el seguimiento como te decía antes, de los leads, de los costes que tiene cada una de las viviendas. Bueno, y esto es lo que al final te lleva a determinar y a calificar, ¿vale? A calificar la calidad de esa publicación. Porque José Luis, dentro de cada inmueble tienes claro esos aspectos, es decir, yo lo he visto porque nos conocimos hace no mucho tiempo y sí que vi un poco el detalle, ¿no? de esta información que nos estás indicando, pero ¿de cada inmueble tienes esta información? Total y absolutamente. Claro, yo en esto soy muy minucioso y esto me ha llevado, esto es la prueba de ensayo y error. O sea, yo no nací sabiendo esto, ¿vale? Pero al final vas viendo, vas generando cartera, vas cogiendo un cierto volumen, vas viendo. Pero yo lo único que veía al final era que mi cuenta del banco era rojo, 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 rojo y algún verde. Y yo decía, jolín, chico, ¿y esto de dónde sale, no? Entonces, al final tienes que analizar. Tenemos la falsa creencia muchas veces. Yo voy a hablar mucho en plural porque me gusta hablar en plural y me gusta meterme en todos los sacos, en los buenos y en los malos. Tenemos la falsa creencia de que una captación exclusiva, bueno, pues es una captación que tenemos ahí. No. Una captación exclusiva lleva desde una visita que ha hecho mi agente, empezando previamente por las llamadas, la visita, el contrato que tiene que hacer el director de la oficina, las fotografías, el certificado de eficiencia energética, en fin, tiene un montón de cosas que hay que medir y cuantificar. Y que el día que yo le diga al enter y lo publico, ya me ha supuesto un coste bastante importante esa vivienda. Pero es que a partir de ahí, cada día tiene un coste. Todos los días tiene un coste. Y luego, dependiendo de las distintas acciones que les hagamos o no, pues tiene un coste superior, evidentemente, ¿no? Además, esto es importante. No todas las viviendas o todas las propiedades que comercializamos tienen el mismo plan de marketing, tienen las mismas acciones, tienen la misma... ¿no? Cada propiedad es un mundo totalmente distinto,
es un mercado distinto, hay una posibilidad distinta. No podemos hacer un dron en todas las viviendas. No podemos hacer un home staging en todas las viviendas. No podemos hacer un videoreportaje en vivo en todas las viviendas. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta. Pero todo hay que valorarlo, porque al final esto es una empresa. Es decir, no es... Bueno, no me voy a meter en charcos, pero es una empresa, ¿vale? Entonces, hay que analizar absolutamente los costes. O sea, si no analizas los costes, no te puedes llevar al éxito, ¿vale? A la rentabilidad de la empresa. Vale, hablemos ahora de rentabilidad de inmuebles. José Luis, como sabes, nos encontramos en un momento en el cual, bueno, pues captar está muy difícil, no hay mucho inmueble en el mercado, no hay suficiente stock. Entonces nos encontramos con la circunstancia de que muchos agentes inmobiliarios captan cualquier tipo de inmueble para tener stock en su cartera de cara a los clientes que le vengan. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esto tanto económicamente para la agencia como en tiempo? Nefastas. Para la agencia, para el tiempo, para la gente, para el cliente, propietario, para la vivienda, para el mercado, para todo. Es nefasto. ¿Por qué? Pues porque al final estamos vendiendo humo. O sea, el captar un número de inmuebles por decir, oye, yo en mi base de datos tengo estos inmuebles y comercializo y tal, y no ser vendibles, estoy engañando al mercado, estoy engañando al propietario, estoy engañando a mi agente. O sea, mi agente se llevará su sueldo todos los meses, pero luego tiene que tener su éxito. El fracaso es malísimo. Cuando yo les paso la contabilidad a mis agentes y les digo, oye, tú esta semana has recibido 5 leads con los inmuebles que tienes, eso tiene que ser un poco decepcionante, ¿no? Tiene que ser un poco hundido. Entonces, cuando yo me reúna quincenalmente con mi propietario y le diga, oiga, no, mire, es que su vivienda no es atractiva porque no he recibido leads, porque no tengo visitas, porque no tengo interés, eso es decepcionante, ¿no? Cuando entres a mi página web o a mis distintas publicaciones en las plataformas y veas que sigo teniendo mi misma cartera un montón de tiempo, tú no me vas a llamar a poner otra vivienda a la venta, ¿vale? O sea, no me vas a recomendar. Es decir, todo es muy, 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 muy negativo. Luego puede parecer que se inflan precios, puede parecer que se hacen cosas. No, lo que hay es un mal trabajo previo detrás. Yo, la primera vez que escuché hay que aprender a decir no, yo dije, ostras, ahora llevo 21 años, pero en aquel momento llevaba menos, ¿no? Y cuando escuché aquello dije, qué duro, ¿no? Decir que no. Pero es verdad, hay que decir que no. Y hay inmuebles que no se pueden comercializar o no se pueden comercializar al precio que hay que hacerlo. Habrá que inventarse, habrá que hacer ingeniería financiera, habrá que hacer 1000 cosas con el propietario, habrá que buscar otras alternativas, pero no todo se puede poner en el mercado al precio que se nos ocurra o que pensemos que es mejor. Escuché un caso me salió naturalmente una abuelita que le fui a captar una de mis primeras captaciones y quería pagarle la boda a la nieta, comprarle un coche a la otra nieta para compensar y pagar no sé qué. Está muy bien. Pero esto no son argumentos para poner el precio de su vivienda. Esto no me falta que yo lo diga, lo sabemos todos, ¿no? Pero con esto lo que vengo a decir es que la repercusión de una mala captación es nefasta para todas las partes, de la A a la Z. En Inmogares, José Luis, sí que tenéis una fórmula que os permite analizar realmente si un inmueble está siendo rentable o no. De hecho, si no recuerdo mal, llega a través de un porcentaje, ¿no? ¿Cómo lo medís? ¿Exactamente qué aspectos tenéis en cuenta para llegar a ese porcentaje? Claro, esto es un poquito como te contaba antes, ¿vale? Yo mido absolutamente todo el coste, como te decía, o sea, yo tengo valorado el coste que tiene la redacción del contrato por parte del director de la oficina, ¿vale? Entonces, mi media está en que yo debo de vender un inmueble en 60 días. Si no vendo mi inmueble en 60 días, a mí ya el inmueble me está siendo menos rentable de lo que yo pienso, ¿vale? Evidentemente, no hablamos solo de cantidad económica, ¿no? De honorarios, hablamos de tiempo, hablamos de gestión, hablamos de agilizar la cartera y de darle trabajo a la gente, porque todo está limitado. Yo quiero tener un seguimiento muy cercano a mi cliente, con lo cual mi agente no puede tener una cartera desorbitada de captaciones. Mis agentes tienen que tener 8 captaciones. Ese es el techo, ¿vale? Entonces, tengo que medirlo todo y tengo que agilizar todo mi plan de marketing, ejecutarlo en tiempo y forma para venderlo en 60 días. Cuando no se haga en 60 días, pues evidentemente estamos fallando.
Y la media, el porcentaje, no sé si te referías a esto, Ismael, el porcentaje de captación-venta, estamos en un 89-90%. Ok, no sé si nos podrías indicar algo más de información para que aquel que lo quiera poner en práctica lo pudiera hacer, ¿no? Es decir, vale, ya sabemos que cada acción que se encuentra dentro del plan de marketing, pues evidentemente tiene un coste, ¿no? Y como tú decías, esto va más allá del plan de marketing en sí, de las acciones de marketing que vamos a llevar a cabo. Antes ponías el ejemplo del drone o del homestaging, que evidentemente pues tiene un coste que pues más o menos podríamos tener claro, pero también comentabas esa firma del contrato que también tiene, pues, tú le has dado una monetización, ¿no? Es decir, le has puesto un coste asociado a esa acción. Luego, evidentemente, esto tiene unos honorarios que, como tú decías, son honorarios se tienen que llevar a cabo en 60 días, pero ¿cómo llegas a esa fórmula? A la fórmula, no te entiendo, ¿a la fórmula de los 60 días? No, me refiero a ese porcentaje al final porque tú decías el 80% tiene que tener, ¿no? No, lo que te decía es que vendíamos ese porcentaje yo mido las captaciones que hago y en el tiempo que las vendo, ¿vale? O sea, yo te hablaba del porcentaje de ventas, ¿vale? El porcentaje del gasto son gastos reales. O sea, yo sé lo que me gasto en este caso en Fotocasa mensualmente y lo repercuto en las viviendas que tengo, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo de analizar. El coste un poquito más ambiguo, un poquito más de criterio, no solo mío, sino con mi equipo de dirección, es decir, oye, pues el coste, por ejemplo, ¿qué coste le ponemos a la redacción del contrato o al tiempo que pierde la gente en las llamadas, en las visitas y tal? Esto sí puede ser un poquito más aleatorio, un poquito más ambiguo, como te decía, ¿vale? Pero es real, porque al final nos basamos con hechos reales. Esto es como los objetivos, ¿no? Tienen que ser alcanzables y medibles. O sea, no podemos poner, o no me engaño yo mismo poniendo unas cifras que no sean reales y que sean un poco inventadas, ¿no? Nos vamos a realidades, ¿no? Uh-huh. Y nos comentabas que Y llevas luego 20... Perdón. uh-huh. No, y luego la manera, creo que al principio de la pregunta me estabas preguntando cómo le medía o cómo lo hacía. Entendido. Vale, yo a mis agentes, todas las quincenalmente, les muestro sus viviendas, les muestro los leads que hemos tenido, las visitas que hemos realizado, las ofertas que hemos realizado, y los días que llevamos en comercialización, los días que nos quedan por comercializar y dónde está ese parámetro que te decía de los 60 días, ¿vale? Con lo cual le saco oye, pues el semáforo está amarillo, rojo o verde, ¿me entiendes? O sea, claro, entonces, bueno, eso nos ayuda a focalizar, oye, si una vivienda lleva X tiempo y no hemos sido todavía capaces de hacer nada, o de que tenga la siguiente repercusión, ¿qué hacemos? ¿Qué acción podemos hacer? ¿No? Y a los 15 días, cuando volvemos a verlo, vemos ese cambio que ha habido. Bien sea precio, bien sea pintarle la fachada, bien sea cambiar la campaña de marketing, en fin, distintas acciones que efectuamos, claro. O sea, que vais más o menos midiendo quincenalmente cómo está siendo pues esa productividad, por así decir, que está teniendo esa vivienda dentro de tu agencia inmobiliaria, y cada 15 días vas tomando esas medidas correctivas para ir mejorando esa eficiencia. Hombre, por suerte no nos ocurre con todos, con todos los inmuebles. Ya sabemos que los primeros 60 días es el flujo de mayor list, de mayor repercusión. Entonces, pero sí es un termómetro muy visible. Es decir, si en esos primeros 30 días no tengo entre mi base de datos, mis compañeros de MLS, mis compañeros externos, no tengo una repercusión, ya mal voy. Entonces ya tengo que corregir. Lo normal no es eso. Lo normal es que tengamos que hacer, cuando hablo de correcciones, hablo de correcciones fuertes, no duras. Pues ya tiene que pasar un tiempo, hay que estar midiéndolo. Pero es como te decía antes, es que cada vivienda requiere de un plan distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, en las zonas donde yo trabajo, hay un cierto perfil de una vivienda luxury que evidentemente no le puedo hacer la misma medida, ¿vale? Que al resto, porque no voy a tener, porque aquí por desgracia pues no tengo una cantidad de clientes que se puedan permitir comprar viviendas de 2 millones de euros. Entonces, ¿tengo alguna? Tengo alguna, pero no puedo poner el mismo ratio de leads que le puedo poner a una vivienda de un ticket medio de 150.000 euros. O sea, esto son cosas razonables, ¿no? Por eso yo creo que hay un error que cometemos, es que generalizamos mucho, ¿vale? En muchísimas ocasiones. Y es que cada propiedad es una propiedad distinta, es un producto distinto y es un plato de cocina distinto, ¿vale? Con lo cual, a cada una vamos a darle su tratamiento, no vamos a generalizar.
Eso es cierto, pero también es verdad que a lo mejor si yo me planteo que en el inicio, ¿no?, de hacer este tipo de acciones, este tipo de seguimiento de esas viviendas, no sé dónde podríamos poner el nivel, ¿no? Es decir, no sé dónde podríamos poner los tramos de vivienda. Hablabas tú de viviendas de 150.000, hay viviendas de 2 millones de euros. Evidentemente aquí vemos claras diferencias, pero por ejemplo en tu zona, que estás en Murcia y Cartagena, ¿verdad? Aquí más o menos los tienes segmentados, es decir, tienes hasta 200.000 euros, de 200 a... Ponos un ejemplo. Sí, sí, a ver, por ejemplo, en Cartagena el ticket medio que nosotros vendimos el año pasado estaba en los 128.000 euros y esas son las viviendas, hasta ese precio, son las viviendas que tenemos que vender en mucho menos de 60 días, ¿vale? Unas viviendas ya un ticket medio de 150 a 400.000 euros que las hay, pues sí le podemos dar algunos días más, ¿vale? Pero siempre en ese límite de los 60 días. Y ya cuando hablamos de viviendas de 500, 600, 700.000 euros que no tenemos que ir a un resort específico que hay, a una zona residencial que tenemos, esa vivienda requiere de un tiempo superior. ¿Por qué? Pues porque ya en la base de datos no hay gente de la zona que esté esperando a cambiar esa vivienda. O sea, entonces, bueno, tiene un tiempo distinto. Y en Murcia, pues es un poquito menor. ¿Por qué? En Murcia Capital, el ticket medio de la vivienda puede ser superior. Entonces ahí sí que los tiempos se acortan un poquito más con respecto a la oficina de Cartagena. Por eso, además, yo en cada oficina tengo mi staff y mis mandos intermedios, ¿no? Porque aunque los procesos y procedimientos tengan que ser los mismos en las empresas, luego sí hay cosas que varían, evidentemente, ¿vale? De un mercado a otro. O sea, puedes hacer más o menos las mismas acciones, pero más o menos Con otro tiempo. personalizándolo, ¿no?, en cada una de las zonas donde te encuentras. Efectivamente, pero al final esto te lo manda también ya no solo el número de días que lo tengas comercializándolo, sino también los leads que estés recibiendo, los contactos que estés recibiendo, ¿sabes? O sea, porque si a la casualidad que tengo una vivienda muy cara, pero por cualquier circunstancia estoy recibiendo muchos leads, pues hay que tenerlo en cuenta. O sea, al final es una fórmula aquí, es un híbrido, ¿vale? Entre generación de contactos y el tiempo que lo tengamos. José Luis, no sé, ¿nos puedes decir cuánto tiempo llevas midiendo esta rentabilidad de las viviendas? Mira, intentar medirlo, llevo 4, 5, 6 años, ¿vale? Medirlo yo creo que llevo desde ayer, porque cada día, Vas mejorando, ¿no? claro, o sea, es decir, al final te das cuenta que todo es perfeccionable. O sea, y todo es, de alguna manera le puedes dar otra vuelta más. Ahora hablando un poquito más en serio, ese análisis mío tan minucioso y fue, pues al final de cada, como solemos decir, ¿no? De cada punto negativo hay que sacar algo positivo, ¿no? El año 2023 para nosotros fue muy bueno en cuanto a facturación, el mejor año. Sin embargo, no fue tan bueno en la rentabilidad, ¿vale? Entonces, eso me llevó a, oye, yo que estoy siempre digo que estoy arriba viéndome la empresa con vista de pájaro, pues tengo que ser muy, desgranar absolutamente todo, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, desde el 1 de enero del 2023 es cuando hago un análisis muy exhaustivo. En este caso estamos hablando de viviendas, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa, ¿vale? En cuanto a costes y demás. ¿Y esa medición realmente qué ventajas te ofrece? Además de, evidentemente, conocer la rentabilidad que tiene una vivienda en tu agencia inmobiliaria, ¿tiene más ventajas a largo plazo? Claro, es un poco lo que comenzamos al principio de la entrevista, ¿no? Si yo tardo en comercializar un inmueble, ¿vale? Y tiene poca repercusión, influye muy negativamente en rentabilidad para la empresa, en la mentalidad y en la forma de trabajar de la gente, pues porque al final te vienes abajo, es como el que se examina del coche y suspende 4 veces. Al final ya va con desgana a la quinta vez, seguro, ¿me entiendes? Eh, Muy mal de cara al cliente, o sea, al final son todos puntos negativos. Por lo contrario, cuando tú mides todo esto y puedes corregir y vas analizando cada cosa y puedes redireccionar, ponemos el GPS, redireccionamos, pues alcanzamos antes el éxito y el éxito es lo que nos da a toda esa satisfacción, ¿no?, del trabajo bien hecho. Con lo cual, tienes mejor rentabilidad para el inmueble, tienes una mejor idea para tu agente, ¿me entiendes? Una mejor sensación para tu agente, puesto que ve que la cosa, oye,
no tengo aquí un producto, sino que con esta metodología de trabajo, con este seguimiento y con estas correcciones me va a dar mucha más productividad y voy a salir ganando en todos los aspectos. Tiene muchas ventajas con el propietario, pues porque le has vendido su inmueble en el tiempo que en teoría le has prometido que vas a hacer todo lo posible y lo imposible por vendérselo. Entonces, bueno, al final son todo ventajas, claro. Vamos a una pregunta que yo creo que puede ser interesante para todos los que están conectados a este podcast, y es que seguro que muchos es la primera vez que oyen hablar de esto de la rentabilidad, ¿no? Y de la eficiencia que tienen las viviendas. ¿Qué consejos les darías a aquellos que quieren empezar a medir, ¿no?, esta rentabilidad y sobre todo por dónde podrían empezar? Claro, aquí hay una realidad y es que si no tienes un buen equipo muy formado, muy alineado contigo, unos mandos intermedios, es imposible. Al final, oye, a mí me llega la factura de Fotocasa y las otras 3 las pago y a correr, ¿vale? O sea, y no puedes hacer eso, ¿no? Pero es importantísimo primero, tenerlo muy definido. Oye, ¿yo qué quiero medir? Porque yo cada día, os gastaba antes el chiste de, oye, todavía lo sigo haciendo, ¿vale? Y sigo creciendo. Es que cada día se te ocurre medir una acción nueva, ¿entiendes? O sea, yo tengo que saber si mis vallas publicitarias me generan un impacto o no. Y para eso tengo un número de teléfono distinto, ¿vale? Porque es mi única manera de medirlo. Tengo que saber realmente la productividad que me da cada portal inmobiliario, no solo en la aportación de leads, sino cuántas viviendas realmente vendo de esas aportaciones de leads. Porque yo no quiero que me des una carga de trabajo, yo no quiero que me des 1.000 clientes al año y que a esos 1.000 clientes no venderle nada. Al final lo único que me ha costado es no solo lo que te pago, sino al final todas esas gestiones y llamadas que tengo que realizar. Entonces, si no tienes mandos intermedios que te puedan ayudar en todo esto, una misma persona es muy, muy difícil, por no decirte imposible. Yo no soy capaz, otro seguro que sí, ¿vale? Pero yo estoy limitado y yo no sería capaz, ¿vale? Entonces, primero, definir muy claro y empezar por abajo. Oye, ¿qué quiero medir? Pues quiero medir de momento solo los costes de marketing. Perfecto. Oye, ¿qué es marketing? Pum, 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 pum. Pues mide esto y repercútelo en tu cartera, ¿vale? O sea, y a partir de aquí puedes ir creciendo en muchos aspectos. Es muy bonito. Opino que es muy bonito, quizás es porque lo que vengo haciendo como novedad en los últimos tiempos y es lo que más me gusta ahora mismo. Es muy bonito analizar esto, porque al final, como os decía, muchas veces tendemos a generalizar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venga, pues vamos a medir cuánto me factura un agente comercial. Venga, perfecto. Eso está perfecto y eso está claro. Los gastos, venga, también lo tengo valorado, los gastos que tengo. Pero seamos minuciosos en la cartera y los sustos son importantes, ¿vale? O sea, yo mido, puestos a dar detalles, me da igual. Yo tengo medido en mi plantilla, oye, ¿quién me vende X inmuebles y con quién los vende? ¿Los vende él solo? ¿Los vende con compañeros de la agencia? ¿Los vende con compañeros de la MLS? ¿Los vende siempre con los mismos compañeros de la MLS o agencias externas? No, nosotros trabajamos con todo el mundo. O sea, y yo todo esto lo tengo medido. Y lo tengo medido para después llegar y decirle, oye, Manolito, no tengo ningún Manolo en mi plantilla, ¿eh? Manolito, ¿es que solo entras en la página web de fulanito de tal o solo él entra en la tuya? ¿Entiendes? O sea, vamos a buscar. ¿Entiendes? Entonces, indagas en todo esto y es muy chulo, ¿eh? Perdonadme la expresión así tan coloquial, pero es verdad, es verdad. Es muy bonito, es muy bonito. Aprendes mucho, ¿no?, de estas cosas, evidentemente. Bueno, José Luis, para ir acabando, siempre cerramos el podcast con la misma pregunta y, bueno, como sabes, Fotocasa Pro Academy es un proyecto de formación. ¿Qué aconsejarías a los agentes inmobiliarios en lo que deberían formarse o qué consejos les darías para mejorar su desarrollo profesional? Bueno, yo eso de ser consejero no lo llevo muy bien, pero sí hay una realidad. Hablamos de sala de formación. Yo creo que el inmobiliario hoy en día, el buen inmobiliario, el que quiere formarse, el que quiere estar actualizado, el que quiere conocer las tendencias, la ley, el que quiere conocer todo, no paramos de estar continuamente formándonos. Yo, como te decía, llegué ayer de Madrid, de otra formación, y el lunes que viene vuelvo a Madrid. O sea, esto es un no parar. Consejo. Pues que no es lo mismo tener un plan de marketing que ejecutar un plan de marketing. No es lo mismo haber recibido una formación que practicar, poner en práctica esa formación. No es lo mismo tener, no sé, o sea, que al final ejecutemos aquello que realmente con lo que nos estamos formando y lo que estamos recibiendo. Imposible hacerlo con todo, o sea, es imposible porque somos, lo queremos todos, somos esponjas, sabemos, ¿no? Pero luego
es muy difícil, ¿no? Poderlo todo. Entonces, focalización y ejecución, ¿vale? O sea, oye, coge las cositas que más te interese. Puede ser perfectamente creíble que esto que yo te estoy contando de mi rentabilidad, de mis inmuebles, de cómo mido los tiempos y tal, puede haber un compañero inmobiliario que no lo vea, que no le guste, ¿verdad? No pasa nada. Pero el que lo haga bien, ¿sabes? Aunque empiece por abajo y vaya creciendo, claro, porque si no, al final lo que hacemos es intentar en todas las partes del tablero, pero no estar focalizado en ninguno. Entonces no te ayuda a crecer. O sea, si quieres crecer, pues más vale que cojamos una pieza y empecemos desde ahí. Pues José Luis, 1.000.000 de gracias. Es todo un placer que nos hayas dado un poco más de visión acerca de que es posible medir la rentabilidad y la eficacia que tienen las viviendas dentro de nuestras agencias inmobiliarias y saber, pues evidentemente, pues si son rentables. Así que gracias, como te digo, y espero verte pronto. Pues cuando queráis, aquí me tenéis a vuestra disposición. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Pues Juan Carlos, no sé si te ha parecido interesante, pero creo que puede aportar muchas ideas, ¿no?, a los que nos están ahora mismo escuchando y viendo. Sí, Ismael, sobre todo porque normalmente este tipo de temáticas se dan por hecho que se realizan o que se trabajan en ellas. Y luego cuando profundizas un poquito pues, con ciertas agencias o con ciertos agentes, te das cuenta que estás dando por hecho que se hace ese seguimiento o que se le da la importancia a ese seguimiento, a esa rentabilidad, y no siempre se realiza correctamente o se le da la importancia que tiene el tema. Es un poco la pregunta que hacías tú relacionada con que sabemos que ahora mismo pues, la captación está siendo todo un reto y que no es fácil captar viviendas, y esto hace que muchos agentes inmobiliarios capten cualquier cosa con el hecho de tener producto dentro de sus estanterías, dentro de su cartera de viviendas. Pero como bien nos dice José Luis, esto al final es un gasto y no nos va a generar prácticamente ningún retorno de esa inversión que estamos realizando. De hecho, podemos incurrir en muchos más gastos que ingresos. Y cuando yo conocí a José Luis es que tenías que ver el detalle que tenía dentro de sus tablas, donde él veía exactamente eso, ¿no? Cómo cada vivienda tenía una rentabilidad diferente, y esto hacía, como bien nos comentaba, que tomaran medidas correctivas de cara a hacer que ese inmueble sea lo más rentable posible. Así que por eso lo traíamos un poco a este podcast, a ver si nos habría opciones. Sí, es interesante. De hecho, sobre lo que comentas y lo que le preguntaba a José Luis, tú ponte en el lugar, ¿no?, del cliente final. A mí personalmente no me impresiona que una agencia tenga un stock de 500 inmuebles en cartera, sino lo que realmente me interesa es que me dé soluciones a mis necesidades, que tenga el tipo o la tipología inmueble que yo busco. Pero evidentemente si contacto con esa agencia no es aprobar. O sea, si contacto con esa agencia es que ya sé que tiene la tipología que yo busco. Entonces, acumular siempre es una mala política en todo, no solo en cartera inmueble, sino en todo. Y además aquí parece que el beneficio que tiene medir esta rentabilidad es solamente para nosotros, para los profesionales, pero realmente cuando una vivienda es rentable y se vende en el plazo pactado con ese cliente propietario, incluso mucho antes de que finalice el encargo, parece que el cliente propietario va a quedar mucho más satisfecho con los servicios que le estamos ofreciendo, porque él ve cómo esa vivienda va teniendo movimiento, ¿no? Va teniendo visitas a los portales, va teniendo también contactos, va generando visitas presenciales a esa vivienda y va viendo ese movimiento que hace ver que la agencia inmobiliaria se está esforzando por ayudarla a vender la vivienda lo antes posible. Totalmente. De hecho, me ha chocado, pues el tiempo que ha dicho, ¿no, José Luis? 60 días. 60 días a día de hoy, y tal como está el mercado, Ismael, me parece una locura y un ejemplo de alta productividad, ¿no? Si eres capaz de captar y vender en 60 días, de media hablo, ¿eh? O sea, evidentemente hay inmuebles que se venden de un día para otro, pero luego también tenemos inmuebles, que se han captado que tienen mayor dificultad. Pero de media tener 60 días me parece, un objetivo muy, muy fino, muy, muy bien afinado. Y sobre todo porque José Luis aportaba acciones de marketing que, no son sencillas, ¿no? Es decir, el hecho de poner un dron en funcionamiento para una vivienda pues requiere de
determinados permisos, o por ejemplo hacer una acción de home staging necesita cierta planificación, es decir, que son acciones de marketing que llevan su tiempo, no es como hacer unas fotografías que igual en 2 o 3 días podemos planificarlo y podemos realizar el reportaje fotográfico, pero estas acciones yo creo que pues ya más o menos hemos consumido prácticamente una semana de esos 60 días, pero que como vemos son muy efectivas para conseguir lograr ese objetivo que tiene José Luis, así que a mí me parece súper interesante. Sí. ¿Has volado alguna vez un dron? No, ni siquiera lo he visto de cerca. ¿No eres piloto de drones? No, todavía no. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque de hecho yo en su momento me interesé y luego hay que sacarse ahí una licencia, ¿no? Sí, una licencia y no puedes volarlo, te tienes que ir ahí. Bueno, en fin, no es tan fácil. Entonces, no es tan fácil, pero que se tenga en valor, ¿no? Porque al final para sacar una toma aérea y tener, profesionales que te ofrecen esta alternativa es importante. Igual que el homestaging, ¿no? El homestaging es algo que se da por hecho, pero oye, requiere una planificación, requiere... pues es un plus, ¿no? A ese plan de marketing que él comentaba, ¿no? Es una acción que evidentemente no se puede hacer en todos los inmuebles, pero tenerlo en ciertos inmuebles, evidentemente, es una alternativa más, un recurso que no todas las agencias o no todos los profesionales pueden contar con él. Eso es. Y yo creo que es fundamental el conocer exactamente las acciones que vamos a implementar dentro de este plan de marketing de la vivienda para saber si son idóneas o no. Y evidentemente esto yo creo que tiene un análisis previo, ¿no? Que es, nosotros decimos hacer un DAFO, pero es un análisis concreto de esa vivienda, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que tiene y sacar partido a esos puntos fuertes que tenga ese inmueble de cara a poder ofrecer un anuncio de la vivienda y hacer una mayor difusión y que eso sea muy atractivo, ¿no? Para los potenciales compradores. Evidentemente. Otro tema que me ha gustado mucho es cómo José Luis tiene muy identificado quién interviene en el proceso, ¿no? No solo es la rentabilidad de esos inmuebles, no solo son las acciones, no solo es ese plan de marketing, no solo es el tiempo, sino, oye, es que a mis agentes tengo que ir nutriéndoles de nuevo negocio, ¿no? Porque evidentemente si no puede haber desmotivación, puede haber gente que no se implique lo mismo y entonces esa parte también la ha puesto en relevancia dentro de lo que contaba y esto es muy importante, ¿no? Porque al final la rentabilidad, hablamos de que la rentabilidad de una empresa evidentemente es más alta cuanto más implicado esté el equipo que participa en conseguir esa rentabilidad. Eso es. Y además yo creo que hay dos vías, ¿no? Porque es lo que tú decías. Una cosa es ayudar a ese agente inmobiliario a ofrecerle, evidentemente, cuanto más contentos están los clientes a los que le hemos ofrecido ese servicio, eso nos aportará más recomendados y por lo tanto más viviendas en el corto y medio plazo. Pero también es verdad que yo creo que esto interesa mucho, esa medición de la rentabilidad, porque también nos ayuda a detectar fallos dentro del proceso que tengamos en nuestra agencia inmobiliaria. Hablábamos con Vicente Beltrán acerca de la necesidad de tener los procesos muy claros, pero gracias a esta medición nos permite saber también, oye, si estamos fallando en alguna parte o en alguna fase de este proceso para poder mejorarlo y tener una mayor rentabilidad o una mayor eficiencia en este caso. Totalmente. Esto que al final es ensayo-error, ¿vale? Probar, ensayo-error. Es súper importante, ¿no? El otro día hacía un vídeo y decía, parece consultoría de alto nivel, hablando de otro tema, ¿no? Pues esto me parece lo mismo, ¿no? O sea, es algo fundamental, ¿no? El probar, ensayar y corregir. Evidentemente, si los resultados no son los esperados. Y esto al final parece una práctica que no tiene sentido, que no aporta grandes cosas, pero a medio largo plazo es potentísima. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, no, totalmente. Es que además estaba pensando en distintas cosas que está diciendo José Luis, ¿no? El hecho, por ejemplo, de saber, oye, esta vivienda está siendo efectiva, pues si sé que está en un segmento dentro de las viviendas que yo suelo gestionar, pues él hablaba de 148.000, si no recuerdo mal, en la zona de Cartagena. Pues yo sé que en los 15 primeros días eso me tiene que generar X contactos. Si no genera X contactos, pues tenemos que hacer un cambio en cuanto al precio, o él también ponía otros ejemplos, como pintar la fachada, ¿no? Pues yo creo que esto es fundamental para el éxito
éxito de nuestros negocios. Así que os animo a que poquito a poco vayáis midiendo esa rentabilidad, porque yo creo que puede ser muy interesante de cara a tener pues un negocio a futuro. Y ya casi para cerrar, Ismael, me ha encantado el ejemplo de ese abuelo que quería vender su inmueble para comprarle a la nieta un coche y a la otra nieta pagarla la boda. Tal. Es un ejemplo caricaturesco, pero es real. Totalmente realista. Es real que nos podemos encontrar, ¿no? O sea, él en su cabeza tiene yo voy a vender este inmueble, con este dinero lo que voy a hacer es cubrir la boda de mi nieta y a mi otra nieta regalarle un coche. Por cierto, buen abuelo. Buen abuelo, total. Un abrazo. Pues nada, oye, pues muy bien, así que tomad nota y a ver si lo ponéis en práctica, nos decís. Un fuerte abrazo, amigos. Chao.